Buenos días, hermanos. Es un placer nuevamente estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Hemos pasado Filipenses ya. La semana pasada comenzamos la primera carta del apóstol Juan. Una carta bastante interesante, bastante confrontadora, tal vez podemos decir. Juan nos va a dar varias muestras de lo que es un verdadero cristiano. Así que si recordamos un poco el Evangelio de Juan que vimos hace unos meses, el año pasado creo, había un propósito bastante claro en el Evangelio de Juan. Juan decía: les escribo estas cosas para que crean que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y la primera carta de Juan tiene un propósito bastante similar. Ya después de haber creído en Jesús como el Hijo de Dios, después de haber creído en Cristo como tu Salvador, ahora necesitas saber que de verdad has creído. Necesitas estar convencido de que tu fe ha sido verdadera. Y ese va a ser el trabajo de Juan a lo largo de esta primera carta. Vamos ya por el segundo mensaje. Bueno, ahí si es que logran ver la diapositiva, hay una declaración bastante importante que dice: Dios es luz. Así que vamos a leer, vamos a buscar en nuestras Biblias la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Esta mañana vamos a estudiar pocos versículos. Vamos a ir del capítulo 1, versículo 5, al capítulo 2, versículo 2. Juan 1, 5 al 2, 2. Es lo que vamos a estudiar en esta mañana y vamos a dar lectura. Dice así la palabra de Dios: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan empieza estos versículos, esta sección, con una declaración bien importante. Dice Juan en el versículo 5: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Si recordamos el versículo 2 de este mismo capítulo, dice así: porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos, dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan dice que tiene un mensaje que anunciar. Juan tiene una noticia que quiere dar a conocer a esta iglesia. ¿Y cuál es ese mensaje? ¿Cuál es esa noticia que Juan tiene para esta iglesia? Nos lo va a declarar en el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Esto es lo que nosotros les queremos anunciar. Es como
Cuando alguien te dice, a ver, quiero que pongas atención, quiero que me mires a los ojos porque lo que te voy a decir es muy, muy importante. Y eso es lo que hace Juan. Hermanos, pongan atención porque lo que les voy a decir es de mucha importancia. Es muy importante que ustedes lo sepan y lo tengan claro. Y dice, este es el mensaje que oímos de él. Y esto es lo que nosotros les anunciamos. ¿Cuál es este mensaje? Dice, va a dar su declaración, Dios es luz. Y luego dice, y no hay ningunas tinieblas en él. Este es el mensaje que Juan nos quiere dar a conocer. Hermanos, quiero que sepan esto. Dios es luz. Y aparte de que Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él. Ahora viene a nuestra mente como consecuencia de esta declaración. ¿Qué quiere decir que Dios es luz? ¿Qué es lo que Juan nos está declarando verdaderamente? Bueno, cuando vamos nosotros a la Biblia, y siempre también cuando pensamos en la luz, ¿qué es lo que viene a nuestra mente inmediatamente? Viene tal vez que la luz es un símbolo de justicia, de cosas buenas, de bondad, de integridad. Siempre la luz en la Biblia se relaciona, o la mayoría de las veces la luz en la Biblia se relaciona con la persona de Dios. Dios es luz, Dios alumbra. Y si nosotros vamos a la Biblia buscando qué es lo que dice la Biblia acerca de la luz, por ejemplo, podemos ir al Salmo 27 en el versículo 1 y vamos a encontrar algo interesante ahí. Salmo 27, 1. ¿Qué es lo que nos dice? Jehová es ¿qué? Es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Cuál es la declaración de David en este Salmo 27? Jehová es mi luz. Jehová es quien alumbra mi vida. Jehová es quien alumbra mi camino. Jehová es el que guía mi vida. Jehová es mi luz. Ahora, esto hablando de Dios, el Padre. Ahora, si nosotros queremos saber algo acerca de Dios el Hijo, ¿qué dice la Biblia acerca de Dios el Hijo? Bueno, vamos al Evangelio del mismo Juan. Vamos al Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, y vamos a ver también que ahí habla de la luz. Ya no hablando de la persona del Padre, de Dios el Padre, sino hablando de Dios el Hijo, hablando de Jesucristo. Por ejemplo, vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo, bueno, empezamos desde el versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 4. En Él estaba la vida. ¿Y qué dice? Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Hablando de Juan, no el apóstol, sino de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Entonces, Juan en su evangelio constantemente repite, la luz, él era la luz, él es la luz que alumbra a todo hombre, refiriéndose al Señor Jesucristo. Entonces,
cuando la Biblia habla de la luz, mayormente se va a referir a la persona de Dios, a la persona de Cristo. Dios es luz. Nos está diciendo, no, nos está hablando acerca de la bondad de Dios, nos está hablando acerca de la pureza de Dios, acerca de la santidad de Dios, nos está hablando acerca de la verdad de Dios, de la justicia de Dios. Dios es luz. Y la segunda parte del versículo decía, y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora ya dijimos, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de luz? Se refiere acerca de Dios, acerca de su santidad, de su pureza, de su verdad, de su justicia, de su bondad y muchas cosas que caracterizan a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando la Biblia habla de tinieblas? ¿Qué son las tinieblas? Bueno, mayormente las tinieblas son un símbolo de perversidad, de maldad, de pecado. Y muchas veces cuando la Biblia habla acerca de las tinieblas o de oscuridad, se refiere a Satanás o al reino de las tinieblas, al reino del diablo, al reino del enemigo. Y podemos ver, por ejemplo, en segunda carta a los Corintios, que va a hablar ahí acerca de la oscuridad, acerca de las tinieblas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Y nos va a decir algo importante aquí. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y luego hace otra pregunta. ¿Y qué comunión la luz con qué? Con las tinieblas. ¿Qué comunión hay? ¿Qué tienen en común la luz y las tinieblas? Bueno, Pablo no espera una respuesta porque él sabe la respuesta. No hay comunión entre estas dos cosas. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y Juan lo vuelve a afirmar en su carta. Dios es luz, por lo tanto, no hay ningunas tinieblas en él. No hay en él, no hay en Dios perversidad, no hay en Dios maldad, no hay en Dios pecado. Veamos otro versículo que nos va a hablar también acerca de la luz, acerca de las tinieblas. Mateo 4:16. Aquí está hablando Mateo acerca de una profecía que se había hecho cientos de años antes del nacimiento de Cristo. Dice Mateo 4:16, el pueblo asentado, bueno, el versículo 14 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas, ¿qué pasó con este pueblo? Vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué estaba diciendo? A este pueblo que estaba en tinieblas totales, en pecado total, perdidos totalmente, vino la luz. Se está refiriendo al nacimiento del Mesías, al nacimiento del Hijo de Dios, al nacimiento de Cristo. Y vamos a ver otro versículo que nos va a hablar también de la luz y de las tinieblas. Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2:9. Dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Juan nos está diciendo que Dios es luz. Y la Biblia nos ha demostrado que Dios es luz. Y la Biblia aún más en Pedro nos está demostrando que nosotros
como personas, como seres humanos, en algún momento pertenecimos ¿a qué? A lo que está o a lo que es contrario a Dios. Pertenecimos a las tinieblas, pertenecimos a la oscuridad, pertenecimos al pecado. Éramos esclavos del pecado, como dice la Biblia, pero por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, hemos sido rescatados de ese lugar, de ese reino, y ahora hemos sido trasladados, ¿a dónde? A la luz admirable, al reino de Dios, de pertenecer al reino de las tinieblas y de servir al pecado. Por la gracia de Dios ahora hemos sido trasladados al reino de la luz, al reino de Dios, y no servimos más al pecado, no pertenecemos más al reino de las tinieblas, sino pertenecemos al reino de Dios y servimos a ese rey que es Dios. No por nosotros, no porque seamos buenos, no porque seamos bonitos, no porque seamos las mejores personas en el mundo, sino solamente por la misericordia de Dios. Hemos sido rescatados y ahora, dice Juan, no debe haber entre nosotros, o no debe haber en nosotros comunión con las tinieblas. Pero ¿saben qué estaba sucediendo en esta iglesia, en estas iglesias a las cuales Juan les escribe su carta? Bueno, había personas, supuestos creyentes, supuestos cristianos, que estaban viviendo una doble vida. Decían, bueno, nosotros tenemos comunión con Dios, pero vivimos como a nosotros se nos antoje, como nosotros queramos. Hacemos lo que más nos gusta, pero aún así decimos que tenemos comunión con Dios, aún así decimos que somos cristianos. Y lo que pasaba en ese momento, en ese tiempo de Juan, no es muy diferente a lo que pasa en la iglesia actual. Vemos personas que dicen, bueno, yo soy cristiano, pero solo el domingo nada más. De lunes a sábado, vivo como yo quiera, vivo como a mí me agrada, no me importa Dios de lunes a sábado, pero el domingo, bueno, el domingo sí soy cristiano. El domingo leo mi Biblia, el domingo oro, el domingo adopto mi lenguaje cristiano, pero los demás días vivo como yo quiera, pero soy cristiano. Y eso es mucho de lo que nos va a hablar Juan en esta carta, en esta sección. Vamos a seguir, ahora vamos a pasar a los versículos más adelante de la primera carta de Juan. Y nos vamos a hacer una pregunta ahí que nos va a aparecer en la diapositiva. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? Si ya vimos que Dios es luz, y Pablo nos ha dicho que la luz no tiene ninguna comunión con las tinieblas, ¿cómo entonces nosotros, siendo pecadores, siendo perversos en gran manera, cómo podemos tener una comunión verdadera con Dios? Bueno, Juan va a enfrentar este problema que estaba sucediendo de hermanos, o bueno, personas que decían que eran cristianos y que tenían comunión con Dios, pero vivían de una manera totalmente contraria a lo que decían. Va a afrontar este problema, pero también nos va a enseñar cómo podemos llegar a tener una verdadera comunión con Dios. Así que es lo que vamos a ver a partir del versículo 6 en adelante. Y para eso, bueno, vamos a tener 3 puntos, rápido, para no cansarnos. El primer punto, vamos a darle un clic ahí y nos va a desaparecer la pantalla. El primer punto es, ¿cómo podemos tener comunión con Dios? Bueno, Juan nos va a decir, para poder tener una comunión verdadera con Dios, necesitas andar en luz. Versículos 6 y 7, vamos a dar lectura. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros.
Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces habíamos dicho que, y el hermano David nos había dicho la semana pasada, que aquí había entrado una falsa enseñanza. Personas que estaban enseñando cosas distorsionadas totalmente. Enseñanzas falsas. ¿Cuál era una de estas enseñanzas que Juan también combate en este escrito? Bueno, había una falsa enseñanza que se había metido en la iglesia que decía que como el cuerpo, es decir, lo material, era malo, no importaba lo que hicieras con él. Al fin de cuentas, este cuerpo iba a ser destruido. Entonces estos hombres que enseñaban estas cosas decían: el cuerpo es malo, todo lo que es material es malo, lo único bueno es lo espiritual. Así que si tu cuerpo, como es malo, iba a ser destruido al final, no importa lo que hagas con él. Puedes vivir como tú quieras, de todas formas esto va a ser destruido al final de cuentas. Lo único importante, decían ellos, es el plano espiritual, que es el lado bueno que tiene el hombre. Entonces, como ellos enseñaban, bueno, el cuerpo es malo, la materia es mala, como consecuencia puedes vivir como tú quisieras y aún así puedes seguir teniendo comunión con Dios, que esto solamente es algo espiritual. Pero entonces Juan viene y con su carta los confronta y les dicen: a ver, hermanos, esta enseñanza ha entrado en la iglesia, pero quiero que escuchen lo que tengo que decir. Y vean lo que dice Juan. Aquí hay algo interesante, una frase interesante. ¿Cuál es la frase? Si decimos. Si decimos que tenemos comunión con Él, dice Juan, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos una cosa, pero hacemos otra, quiero que pongan atención, dice Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él, dice Juan, pero andamos, la palabra andar se está refiriendo a un estilo de vida. Si dices que tienes comunión con Dios, pero vives en tinieblas, ya vimos lo que querían decir las tinieblas. Vivir en maldad, vivir en inmoralidad, eso es vivir en tinieblas. Si tú dices que tienes comunión con Dios, pero vives haciendo maldades, si vives cometiendo inmoralidades, ¿qué dice Juan? ¿Sabes qué? Estás mintiendo. Estás mintiendo y no practicamos la verdad. Juan dice, esta enseñanza que estas personas están metiendo a la iglesia es totalmente falsa. Si vives en oscuridad, no hay manera que tengas comunión con Dios, porque Él es luz. La luz no se puede mezclar con las tinieblas, está diciendo Juan. Y en nuestro tiempo, hermanos, como les decimos, bueno, yo tengo una buena comunión con Dios, vivo como yo quiera, pero sigo teniendo comunión con Dios. Vamos a ver un ejemplo que la Biblia nos da acerca de vivir de una manera mala. Vamos a ver Proverbios. Proverbios capítulo 1. Si tú te preguntas cómo es una persona malvada, cómo es una persona que vive en tinieblas, cómo es una persona que vive haciendo maldades, bueno, Proverbios nos va a dar un ejemplo. Proverbios capítulo 1, versículo 10. Dice así: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos
echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Es una descripción de una persona malvada. ¿Qué es lo que hace una persona malvada? Dice, acechemos sin motivo al inocente. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Acechemos sin motivo al inocente. Los jóvenes, es muy común en los colegios, en las escuelas, hacer bullying a sus compañeros. Y es justamente eso. Acechemos sin motivo al inocente. Vayamos a hacerle maldad. No nos está haciendo nada, no hay ningún motivo. Pero quiero golpearlo simplemente porque se me da la gana. No me importa. Eso es justamente lo que describe una vida alguien que vive en tinieblas. Hace maldad sin motivo. Hace cosas que no tiene que hacer simplemente porque es lo que le agrada. Porque está todavía en su naturaleza. Es una persona mala. Ahora, ¿qué quiere decir vivir en inmoralidad? Bueno, todos comprendemos esto. Fornicación, lujuria, adulterio. Eso es vivir en inmoralidad. Tengo mi esposa, pero bueno, no me caería nada mal tener otra, aunque no sea mi esposa, pero pues me gusta esa mujer y voy a decirle a ver si quiere andar conmigo y salir conmigo y tener relaciones conmigo. De todas formas, no va a afectar en nada. Eso es lo que piensa una persona que vive, que vive en tinieblas. ¿Qué dice Juan? Si dices que tienes comunión con Dios, pero vives en tinieblas, eres mentiroso y no practicas la verdad y no vives la verdad. Pero vean lo que dice luego abajo, en el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dices que tienes comunión con Dios, pero vives en maldad, en inmoralidad, dice Juan, simplemente no tienes comunión con Dios. Debes tener cuidado porque tu profesión de fe muy posiblemente es falsa. Aunque tú digas que has creído en Cristo como tu Salvador, la manera en que vives está demostrando lo contrario, que no has creído realmente, que tu profesión de fe tal vez ha sido una emoción, que tu profesión de fe ha sido muy posiblemente falsa, pero no has creído realmente en Jesucristo. De esto nos está advirtiendo Juan, ese es el propósito de su carta. Darte a entender y hacerte saber si tu profesión de fe es verdad, si realmente has creído en Jesucristo como tu Salvador. Porque si a lo largo de esta carta te vas dando cuenta, bueno, yo no vivo en la luz, yo vivo en las tinieblas realmente. Entonces necesitas nuevamente volver a las bases y necesitas nuevamente el Evangelio. Bueno, siempre vamos a necesitar el Evangelio a lo largo de nuestra vida, pero siempre necesitamos el Evangelio. ¿Y el Evangelio para qué? Para mostrarnos nuestro pecado y para que nos muestre al Salvador que es Jesucristo y para que realmente podamos conocerlo como el Hijo de Dios y poner fe en Él, fe como nuestro único y suficiente Salvador. Si dices que tienes comunión con Dios pero vives en tinieblas, ten cuidado porque no estás teniendo comunión con Dios. Y eso es una señal que no has creído verdaderamente en Cristo como tu Salvador. Pero el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, es decir, si vivimos en la luz, si vivimos practicando la verdad, si vivimos creciendo en santidad, ¿qué dice? Tenemos comunión
Es interesante que no dice tenemos comunión con Dios, sino que dice tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión entre hermanos. Ahora, ¿qué quiere decir comunión? David lo decía la semana pasada, para referirse o para la palabra comunión, Juan usa la palabra koinonía. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra no quiere decir solamente venir y sentarnos juntos todos y escuchar y cantar y escuchar el mensaje y ya se acabó, adiós hermanos, nos vemos. Bueno, también es parte de eso, pero es algo más. Dice que la palabra koinonía quiere decir interacción, interactuar unos con otros, edificarnos unos a otros, animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros. Eso es lo que quiere decir koinonía, tener una comunión cercana, una comunión íntima con cada uno de los hermanos. Aquí estaba entrando una enseñanza falsa que había personas que se sentían superiores. Bueno, ya lo vamos a ver en el siguiente punto. Pero se sentían superiores y tenían cierto grupo, los iluminados nada más. Entonces, bueno, aquí somos 5 los iluminados y solamente nosotros nos juntamos a tener comunión. Y los demás que apenas estaban iniciando el camino cristiano, bueno, ellos todavía no llegan a nuestro nivel, así que ellos se quedan aparte. Solamente nosotros que estamos más arriba, que somos superiores, tenemos comunión. ¿Pero qué dice Juan? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión entre todos. Interactuamos unos con otros. Nos animamos unos a los otros. Vamos a ver lo que dice primero a los tesalonicenses acerca de andar en luz. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, ¿qué dice? No estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de ¿qué? Hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos, ustedes están en luz. ¿Por qué? Porque no son hijos de la oscuridad, sino son hijos de la luz. Por lo tanto, viven y deben vivir en la luz. Dice el versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, ¿qué es lo que hace alguien que es del día, alguien que es hijo de luz? Seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, según esto, ¿qué es vivir en luz? Alguien que vive en luz, vela. ¿Qué es velar? Podemos decir que no duerme esperando la venida de su Salvador. ¿Cuántas veces nosotros hemos anhelado la venida de Cristo? Bueno, siempre decimos, yo quiero que venga Cristo, ojalá que ya venga Cristo. Pero es solamente, como dice Juan, si decimos que
Queremos que venga Cristo. Pero también dentro de nosotros realmente tenemos tantos planes que cumplir y tantos sueños y tantas metas personales que decimos, estoy a punto de lograr esto, ojalá que el Señor tarde un poco más, ojalá que no venga ahora. Pero cuando estamos en la iglesia, ¿qué decimos? Sí, ven Señor Jesús, anhelo la venida del Señor. Pero ¿realmente ese es nuestro deseo? ¿O es otro, diferente? ¿Qué más hace alguien que vive en luz? Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe. ¿Qué hace alguien que vive en luz? Tiene fe, tiene confianza, confía en Dios, confía en Cristo. ¿Qué más? Y de amor, tiene amor hacia los otros, tiene amor hacia sus hermanos, tiene amor hacia su prójimo, hacia sus semejantes. ¿Qué más? Y con la esperanza de salvación como yelmo. Esa es mi esperanza, la venida del Señor. ¿Qué más hace? Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es bien bonito, ¿no? Cuando alguien viene y te anima con unas palabras o con la palabra de Dios, dice, hermano, quiero compartirte este versículo, ojalá que te anime. Pero qué difícil es uno acercarse y decirle, hermano, quiero compartirte esto porque me ha animado a mí. Es bien difícil. Pero ¿qué dice Pablo? El que vive en luz, lo hace, aunque le cueste trabajo. Aunque no sea su mejor don el compartirte la palabra de Dios, pero se va a esforzar y lo va a hacer. ¿Qué más dice? Edifíquense unos o edificaos unos a otros. ¿Qué quiere decir la palabra edificar? Construir, construyanse. Ayúdense a crecer espiritualmente mutuamente. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Y eso es la coinonía. Ayudarnos, exhortarnos, apoyarnos, animarnos a seguir adelante en la vida cristiana, que no es fácil. Pero es posible porque sabemos que Cristo camina con nosotros todos los días, como Él dijo, hasta el fin del mundo. Vamos a ver qué más dice Juan. Y dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque se nos hace tarde y seguramente ya están impacientes en sus casas. Bueno, ¿cuál es el segundo punto? Confesar nuestros pecados. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? Confesando nuestros pecados. Aquí Juan va a confrontar, va a ir en contra de otra enseñanza que estaba entrando en la iglesia. Otra enseñanza falsa decía que ya no se tenía una naturaleza pecaminosa, que esta naturaleza ya había sido eliminada y que no podían pecar más. Es decir, decían que habían llegado a la perfección, que eran ya perfectos, por lo tanto, sin importar lo que ellos hicieran, ya no se les tomaba en cuenta como un pecado. Eran perfectos. Y por eso, como les decía, ya no se juntaban con los demás, con los del nivel más bajo, con los que apenas estaban iniciando su vida cristiana. Pero Juan, ¿qué es lo que les dice? Juan va a confrontar esta enseñanza en el versículo 8 y dice así: si decimos que no tenemos pecado, ¿qué es lo que pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué dice Juan? Bueno, ustedes que dicen que son perfectos y que ya no pecan, bueno, quiero decirles algo.
Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? No engañan a otros, no engañan a Juan, no engañan a los hermanos, a los pastores. ¿A quién engañan? A ustedes mismos. Si dicen que no tienen pecado, se están engañando a ustedes mismos. Y dice luego, y la verdad no está en nosotros o en ustedes. ¿Saben qué dice? Si ustedes piensan que no tienen pecado, se están mintiendo a ustedes mismos, se están haciendo un mal a ustedes mismos. ¿Se han encontrado con personas así? Que ya casi vuelan por aquí en el templo. Bueno, aquí yo no he visto a nadie, pero en algunos otros lugares sí. Casi traen las vestiduras de Aarón y la diadema aquí que dice santidad a Jehová. Casi. Y dice, no, contigo no me llevo porque tú eres bien pecador y a veces hablas cosas no muy correctas. Yo solo con mi grupito que somos la élite, los de arriba de la iglesia. Que si algo se tienen que hacer, tienen que decirnos a nosotros porque somos la máxima autoridad aquí. Hay organizaciones incluso que en sus confesiones dicen, en nuestra organización no existe pecado. Tal vez ustedes se lo encuentran a veces o les llegan a tocar a sus casas. Ahorita por el coronavirus creo que están de vacaciones. Pero una de sus declaraciones es, en nuestra organización no existe pecado. ¿Pero qué dice Juan? Lo siento, compañeros, lo siento, amigos. Si dicen que no tienen pecado, se engañan a ustedes mismos. Y realmente la verdad no está en ustedes. Y no tienen comunión con Dios. Por lo tanto, tienen que revisar su vida. Pablo dice en 2 Corintios, creo que es 13 o 12, examinaos a vosotros mismos y vean si realmente están en la fe. Vean si realmente han creído en Jesucristo. ¿Y qué dice Juan? Prácticamente les dice lo mismo. Si ustedes dicen que ya no pecan, bueno, examínense, vean. Justamente en la mañana estaba escuchando un mensaje y cuentan la anécdota de Spurgeon, un predicador bien famoso, tan famoso que se le llama, muchos le llaman el príncipe de los predicadores, que dice que una vez se encontró con uno de estos hermanos que decía que él estaba en lo más alto de su vida espiritual, que ya había llegado a la perfección, que no pecaba. Y entonces dice, bueno, no sé si es verdad la historia o no, puede ser una ilustración solamente, pero dice que Spurgeon al escuchar esto, inmediatamente fue y le dio un pisotón en el pie. Y esta persona empezó a decir cosas no muy agradables a los oídos. Y entonces Spurgeon le dijo, ya eres perfecto, hermano. Con ese pisotón simplemente pudo darse cuenta que no era perfecto realmente, porque empezó a insultar al príncipe de los predicadores. Y tal vez esa prueba y este predicador decía, creo que esa prueba la voy a meter cuando hagamos la prueba para la membresía de la iglesia, a ver en qué nivel de santidad están. Así que no hay perfectos, hermanos, no hay hombres perfectos. Los pastores no son perfectos, los hermanos no son perfectos. Incluso los apóstoles no eran perfectos. Y eso Pablo lo declara en Romanos. Veamos lo que dice Pablo. Estas personas en las iglesias de Asia decían, bueno, somos perfectos, ya no tenemos pecado. Pero vean lo que dice Pablo en Romanos 7:15. Dice así, porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué dice Pablo? Hermanos, soy pecador todavía. Sigo luchando con malos deseos. El pecado vive en mí todavía. Dice luego, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien,
está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué dice Pablo? Hermanos, aunque no quiero, aunque mi mayor deseo es no hacerlo, todavía sigo pecando, todavía sigo fallándole a Dios, todavía sigo ofendiendo a Dios todos los días de mi vida. Dice luego, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y esta declaración me estremece cada que la leo, el versículo 24. ¿Qué dice Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo, yo soy un miserable. ¿Quién tiene el poder para librarme de este cuerpo de muerte? ¿Quién tiene el poder para librarme de este pecado que me oprime cada día? Pero ¿qué dice el versículo 25? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Soy pecador a más no poder, dice Pablo. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y Pablo dice, pero le doy gracias a Dios por Jesucristo, que es el único que tiene poder para librarme de este pecado que me aqueja día con día. ¿Piensas que no tienes pecado, hermano? Bueno, entonces, revisa la Biblia y compárate con ella. Siempre cuando queremos compararnos con algo o con una persona, siempre nos comparamos con el peor, ¿no? ¿Quién es el mejor en jugar fútbol? Y conozco a alguien que no juega muy bien, ¿no? Que no puede ni pararse ni correr. Ah, mira, voy a jugar contra él y vamos a ver quién es mejor. Y siempre nos comparamos con el peor posible. Pero cuando queremos compararnos, si queremos compararnos realmente y ver cuánto hemos avanzado en nuestra santidad, cuánto hemos crecido espiritualmente, bueno, necesitamos ir a la Biblia y compararnos con Cristo, porque Él es la regla, Él es la medida. Es a esa estatura a la que debemos llegar. Y si nos comparamos con Él, siempre vamos a entender y a comprobar que no somos tan espirituales como pensamos, que no somos tan santos como pensamos. Y es necesario esforzarnos para seguir creciendo en santidad. Es necesario seguir luchando en contra del pecado. Es necesario, el autor a los Hebreos dice, ustedes aún no habéis combatido hasta la sangre contra el pecado. Y luego empieza a hablar de Cristo. Miren a Cristo y mírense a ustedes. Vean a Cristo porque Él es la perfección. No un hermano de los que están aquí, no los predicadores ni los pastores. ¿Quieren medirse con alguien? Bueno, mídanse con Cristo, porque Él es nuestra regla. Vamos a volver a la carta de Juan. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Bueno, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora dice, hermanos, entiendan, ustedes siguen siendo pecadores y con el pecado, ¿qué pasa? Nuestra relación con Dios se ve interrumpida. Hay una interrupción ahí cuando nosotros vamos viviendo nuestra vida cristiana, vamos avanzando, pero de repente pecamos y caemos. ¿Y qué pasa con nuestra relación con Dios? Se interrumpe. Y es necesario que esa relación sea compuesta de nuevo, sea restablecida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros no podemos. ¿Cuál es la solución que Juan nos da? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es nuestro segundo punto, confesar nuestros pecados. ¿Cómo podemos tener relación con Dios o comunión con Dios? Confesando nuestros pecados. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra confesar? Bueno, según los sabios,
estudiosos, la palabra confesar quiere decir lo mismo, decir lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hago en mi confesión? ¿O cómo debe ser mi confesión? Bueno, mayormente cuando hacemos algo malo, algo que sabemos que desagrada a Dios, vamos y nos ponemos de rodillas tal vez, o acostados o sentados y decimos, Dios, perdóname porque hoy pequé. Pero eso es algo muy, muy general. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Digan lo mismo. Confiesen, digan lo mismo. ¿Cuál fue mi pecado hoy? Bueno, pues me robé 500 pesos de mi trabajo. Nadie se dio cuenta, pero me robé 500 pesos. ¿Cuál es mi confesión? No es, Señor, perdóname porque hoy pequé. ¿Cuál es mi confesión? Señor, perdóname porque hoy en el trabajo me robé 500 pesos. Nadie se dio cuenta, es lo que creí, pero sé que tú lo sabes, Señor. Es decir lo mismo que Dios ha dicho en cuanto a ese pecado. ¿Te ofende, Señor? Eso es, Señor, perdóname porque hoy vi con lujuria a una mujer. Eso es la confesión, decir lo mismo que hemos cometido, lo mismo que Dios dice acerca del pecado. ¿Y qué pasa cuando confesamos? Alguien dijo que nuestra confesión debe ser específica. Debes decir lo mismo que hiciste. Nadie más que Dios te va a escuchar. Juan no dice vete con el cura o con el sacerdote y dile lo que has hecho. No. Juan dice confiesa a Dios porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El versículo 10, si decimos que no hemos pecado, ¿qué pasa con eso? Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces Juan dice, a ver hermanos, tengan cuidado, porque si dicen que no tienen pecado ustedes, no solamente se mienten a ustedes mismos, sino que están haciendo ver a Dios como un mentiroso. Alguien ponía esta ilustración. Cuando tú ibas a la escuela y te enfermabas, tu mamá llamaba a la maestra y decía, maestra, buenos días, quiero comentarle que Juanito hoy no va a ir a la escuela porque se dobló el pie y le duele bastante. ¿Y qué decía la maestra? Está bien, señora, no se preocupe, ya le anoto su justificación. Pero como ese día había un evento bastante importante en la escuela que tú estabas esperando que ese día llegara para poder disfrutar de ese día, ¿qué hacías? Mamá, ya no me duele el pie, me voy a la escuela. Y ¡pam! Llegabas. Y empezaban a jugar todos y tú corrías y saltabas. ¿Y qué decía la maestra? Oye, Juanito, pero tu mamá me llamó y me dijo que estabas lastimado del pie. No, no es cierto, maestra, no me duele nada. ¿Qué pasó ahí? Aunque sí era verdad lo que tu mamá había dicho, pero con tu actitud hiciste o dejaste a tu mamá como una mentirosa. Es lo mismo que pasa cuando Dios dice, ¿saben qué? Todos los hombres son pecadores, por cuanto todos pecaron y siguen pecando. ¿Y qué decimos nosotros? No, nosotros ya somos perfectos. No hay pecado en nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que estamos declarando en ese momento? Dios es mentiroso y su palabra no es verdad. Porque miren, yo ya no peco. Aunque Él diga que sí peco, yo les digo que no peco. ¿Qué dice Juan en cuanto a esto? Tengan cuidado porque si su actitud es esa, su palabra, es decir, la palabra de Dios, no está en ustedes. Por lo tanto, no tienen comunión con Dios y como consecuencia, posiblemente no sean hijos de Dios, posiblemente no hayan creído verdaderamente. Bueno, vamos al último punto para terminar porque ya se nos hizo bastante largo esto. Y el último punto es el 3. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? Por la intercesión de Cristo. Vamos a ver versículo 1 y 2 del capítulo 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo
¿Con qué propósito? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué dice aquí? Juan está escribiendo con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para que no pequen, para que no vivan cometiendo pecados. Pero dice, si alguno hubiere pecado, si alguno en un momento de debilidad, en un descuido, hubiere pecado, ¿qué pasa? Tranquilos, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué quiere decir un abogado? Bueno, cuando alguien te acusa de algún delito, ¿qué es lo que haces? ¿Llamas por teléfono a quién? A un abogado, porque él te va de alguna manera a defender delante de un juez, va a buscar pruebas y va a buscar cosas que puedan defenderte y sacarte de ese problema. ¿Qué es básicamente lo que hace un abogado? Intercede por ti delante de un juez. ¿Qué quiere decir la palabra intercesor? ¿O qué es un intercesor? Es alguien que habla en favor de otra persona, es alguien que habla en favor de alguien. Y ese es el trabajo del Señor Jesucristo ahora. No solamente vino y murió por nosotros, no solamente resucitó y se sentó a la derecha del trono de Dios, sino que dice Juan que ahora es un abogado. Tenemos un abogado que intercede por nosotros, alguien que habla en favor de nosotros. ¿Y por qué es necesario que alguien abogue por nosotros? A causa de nuestro pecado, pero también hay algo más. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 12:10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Y qué dice el mismo Juan, que es el que escribió Apocalipsis? Hay un acusador, hay alguien que día y noche está diciendo, ay, Dios, mira, está pecando, mira. ¿Ya lo viste? ¿Sí ves? ¿Recuerdas la historia de Job? ¿Cuál era el trabajo de Satanás? A ver, Dios, hazle esto a Job y a ver cuál va a ser su reacción. A ver si no te maldice. A ver si no dice algo malo en contra de ti. El Señor, yo peco y dice, oye, Dios. Mira, Adolfo, mira. Está mintiendo, ¿ya lo viste? ¿Ya lo viste? ¿No decías que la paga del pecado es la muerte? Ah, ¿y entonces? ¿Qué pasó? Ya pecó, merece morir. Y entonces, está el acusador, está Dios el Padre como el juez, y entonces viene, ¿quién? Viene Jesucristo, el abogado. Y me gusta pensar en esta imagen. El acusador diciendo, ya pecó, merece morir. ¿Y qué dice Dios? Sí, merece morir. Es la sentencia que yo he dado al pecado. La paga del pecado es la muerte. Pero me gusta pensar en el abogado que se levanta de su silla y dice, Padre, no merece morir. Mira, sus pecados han sido pagados. Yo pagué por él. Yo recibí la condenación en lugar de él. Yo recibí toda tu ira para que él no la reciba ahora. Él es inocente. Él ha sido justificado delante de ti gracias a la sangre mía que ha sido derramada. Ese es nuestro abogado. Y el acusador viene y dice, ya pecó y merece morir. Y el abogado dice, no, yo ya pagué por él. Yo ya pagué por ese pecado y no solamente por ese, sino por todos sus pecados. ¿Tienes tú ese abogado? ¿Has creído en Cristo como tu Salvador verdaderamente?
necesitas pensarlo y necesitas meditarlo y necesitas, como dice Pablo, examinarte a ti mismo para ver si estás en la fe, para ver si has creído verdaderamente. Veamos lo que dice Hebreos también acerca de este abogado, acerca de este mediador, de este intercesor. Dice Hebreos 7, 24 y 25. Del 22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, es decir, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos un intercesor en el cielo, hermanos. Tenemos alguien que dio su vida por nosotros. Tenemos alguien que, como dice Juan, si alguno hubiere pecado, tiene un abogado, a Jesucristo el justo. Y dice el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Él es el sacrificio por nuestros pecados. Y no solamente por nosotros, los que estamos en la iglesia, no solamente por los de Comunidad Gracia Redentora, sino por muchos otros hombres, mujeres y niños más. Él murió para que no tengas que pagar esa condenación que es la muerte a causa de tu pecado. Necesitas conocerlo. Necesitas tener ese abogado que te defienda delante del acusador. Lo necesitas desesperadamente, porque si no crees en ese Jesucristo que es el Hijo de Dios que vino a morir por ti, la condenación eterna te espera. Necesitas voltear a Él y necesitas poner fe en Él. Y nosotros oramos para que tú puedas creer en Cristo. Nosotros oramos para que por medio de esta carta puedas saber si realmente has creído. Porque no basta con estar sentado aquí en la iglesia escuchando el mensaje de Dios todos los días. No basta con leer la Biblia todos los días. No basta con orar todos los días. No basta con ayudar a la gente todos los días. Es necesario que creas en Cristo verdaderamente. Y esa es nuestra oración. Así que te invito a orar para poder terminar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra de esta mañana. Gracias por las cartas de Juan que nos confrontan y nos hacen ver en los errores que muchas veces caemos como cristianos, como personas, Señor. Queremos pedirte que por medio de ella nos ayudes a examinarnos minuciosamente, Señor, para ver si realmente hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, Padre. Y si nos damos cuenta que no es así, podamos acudir a ti en busca de perdón, en busca de redención que solamente es lograda por medio de la sangre de Cristo, Señor. Queremos pedirte por nuestros hermanos de Gracia Redentora y alrededor del mundo también, que por medio de este virus que está rondando, Señor, muchos de ellos están pasando necesidades, están sufriendo, Señor, están con temor tal vez, Padre, pero te pedimos que tú los confortes, que tú los consueles, Señor, y que por medio de tu palabra que está siendo transmitida por internet también puedan encontrar consuelo, Señor, que puedan seguir siendo edificados y que juntos podamos conocerte cada día más, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.